Este hombre era un afroamericano, su nombre era Félix Hayward. Y él era un esclavo que residía en San Antonio, Texas. Este hombre fue entrevistado en 1941, viviendo en México. Nosotros, hermanos, algunas veces nos burlamos de aquellos que hacen películas donde van y vienen, donde los americanos están cruzando el Río Grande o el Río Bravo para pasar a México. Y esta es una historia real que pasó en Estados Unidos, donde cientos de africanos esclavos cruzaron el Río Bravo para irse indocumentados a México, porque habían descubierto que en México los recibirían y ellos serían libres de su esclavitud. Mientras sigo, tal vez me pasan mi celular, porque ahí está en mi sobre todo, porque no, el reloj no se está moviendo. Ahí en la bolsa hay un, por favor, de sobre todo, por favor. Alguien que me lo pase rápido. Y entonces, por favor, avíseme si no van a poner el reloj para que yo pueda. ¿Ya está puesto? Sí, como no veía yo que se movía para nada. Ok, sí está puesto, ¿verdad? Ok. Hasta ahorita marcó el minuto. Entonces, este hombre va a narrar algunas de las cosas que ¿sabe? Él dice que ocasionalmente ellos les decían que se fueran para México porque era muy fácil y que ahí iban a trabajar y iban a poder crear a sus hijos como hombres libres. Algunos de ellos también era tan natural porque acompañaban a los dueños en trenes para llevar material a Bronxville y a Laredo. Así que cuando llegaban ellos a Bronxville, ellos sabían que pasaban, ahí estaba el río y lo podían pasar con la mercadería y la entregaban y luego regresaban. Así que estaban acostumbrados a pasar el río. Podíamos decir que fueron los primeros coyotes de la historia de Estados Unidos. Solo que de una manera al revés. Esto sucedió, pero por mucho tiempo, hermano. Una historiadora estadounidense llamada Mary Hammond. Ella cuenta y encontró en la historia, investigando, que los individuos que cruzaron el río Bravo para México fueron no solo de Texas, sino también de Luisiana, de North Carolina, de South Carolina, de Mississippi y de Alabama. Y todos iban con un propósito: querían alejarse, querían dejar de ser esclavos. Y de hecho, Félix Hayward, él dice, no les importaba el color de nuestra piel. No les importaba si la gente era negra, si la gente era blanca, si la gente era amarilla. No les importaba la altura, no les importaba el idioma. De hecho, algunos que nunca pasaron para México, dijeron algunos esclavos, ellos aprendieron a hablar mexicano. Y comían como comían ellos. Y crearon a sus hijos como ellos vivían. Y esto ilustra, hermano, lo que Dios hace en la vida de un creyente cuando lo saca de la esclavitud del pecado y lo trae a la salvación. El verdadero creyente abrazará su nueva ciudadanía y hablará como un ciudadano del reino y vivirá como un ciudadano del reino y comerá como un ciudadano del reino. ¿Y qué come un ciudadano del reino? La palabra de Dios. Y sabrá que no es por él que ahora ama lo que ama, sino es por Dios, por lo que Dios hace. Y esto es precisamente lo que nuestro texto, los 13 versículos que leí, tienen que ver con esto. Por supuesto, Dios está hablando al principio a todos los sedientos, pero luego Dios le va a hablar a Israel, aunque también habla de otro pueblo. Así que hay dos pueblos que Dios aquí va a salvar. Pero Isaías enseña, amados hermanos, 4 hechos divinos que te demandan a ti y a mí, o que demandan a todo creyente, proclamar el mensaje de Dios. Si tú te das cuenta, cuando comienza el versículo 1, dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que tengan dinero, vengan y compren y coman, y vengan, compren vino y leche, sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme, dice Dios, atentamente.
en primera persona. Escúchenme. En segunda, él está hablando él a ellos. Escúchenme. No es Isaías, es Dios. Así que todo esto es una predicación de Dios a Israel. Así que 4 hechos divinos, demandas, o 4 hechos divinos que te demandan, que demandan al creyente que proclame el mensaje de Dios. Le voy a decir los 4 puntos porque yo sé que solo voy a abordar uno hoy. Pero el jueves cuando lo predique tengo que terminar los 4. La invitación, la demanda, el mandato y la promesa. La invitación, la demanda, el mandato y la promesa. Y la invitación está en el versículo, del versículo 1 al 5, que es abundante. Y nuestro texto dice: todos los sedientos, escuche eso, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que tengan dinero y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Así que este primer versículo está hablando que todos los sedientos, pero no son todos, sino todos los sedientos, los necesitados, los que tienen sed. La gente hoy no entiende este concepto. La gente hoy, hermano, habla de que sí, yo sé que hay un Dios que existe, pero yo estoy muy ocupado. Ese no es un sediento. Mire, uno puede irse a dormir 10, 12, 15 días sin comer, por supuesto con hambre. Está durmiendo y está soñando con un steak porque lleva 10 días de no comer o 15 días de no comer. Pero lo que usted no puede pasar sin comer, sin ver las marcas en su cuerpo o de hacer es tomar agua. Si usted no toma agua en un día y en 2 días la piel se le empieza a resecar, los labios se le empiezan a resecar, le empieza a dar dolor de cabeza. Usted sabe que dicen los doctores que en 8 días uno puede morir si no toma una gota de agua. Así que Dios utiliza este lenguaje humano, todos los sedientos, todos los que tienen sed, los que están desesperados, los que están en una condición realmente lamentable y se están dando cuenta, por supuesto, vengan a las aguas. Esto verdaderamente, hermano, es impresionante, porque en este texto, véalo conmigo, todos los sedientos vengan, cuéntelo conmigo, vengan a las aguas. Y los que tengan dinero, vengan, compren y coman. Y vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Aquí hay 3 imperativos. Venid, algunas traducciones ponen venid, venid y venid. Hay 3 imperativos. Es un mandato de Dios diciendo, vengan. Es la voz del Creador de todos nosotros, de todos los seres humanos. ¿Se recuerda usted del arca de Noé? ¿Quién llevó a los animales? Dios. No fue, no va a decir usted que fue Noé. Y Noé se puso a ver cómo agarraba a Dios, no. Fue la voz de Dios y exactamente llegaron todos los que Dios llamó, es decir, todos. Bueno, algunos no llegaron. Por ejemplo, los dinosaurios no llegaron porque no los llamaron. Si usted todavía se pregunta, ¿y dónde terminaron los dinosaurios? Ahogados en el diluvio. Eso no es un chiste, no me da risa, pero no es un chiste, es una realidad. No, hermano, usted porque ya no estudió hace tiempo, pero es que mire, los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años. Esa es una mentira, es un mito, no lo pueden probar. La ciencia médica, los científicos están divididos en ese punto, pero por supuesto que esto contradice lo que la Biblia dice. Y por muy inteligente que sea el científico, él no estuvo en el día de la creación. Y Dios sí, porque la creó. Así que ahí dice que creó los grandes monstruos. Así que ahí estaban los dinosaurios, así que no se preocupe. Esto es gratis, no es parte del tema, pero él hizo un llamado y todos llegaron. Pero en el caso suyo y mío también es un llamado y aquí estamos. Usted no está esta tarde aquí porque usted sea muy santo. Es por la obra de la gracia que está trabajando en usted. Y aquí es un tema de gracia. Esos versículos, hermano, los primeros 5 versículos, habla de la gracia de Dios.
Todos los que estén sedientos, vengan. Es un imperativo, una demanda, vengan. No es una invitación, así que por favor, llegue a mi boda. Es el general que le dice a los soldados, los quiero mañana, a las 5 de la mañana, en la boda de mi hija. ¿Y usted qué cree que van a hacer todos los soldados? Van a estar ahí. Si no, hermano. Así que cuando usted observa esto, debe entender el tono. Todos los sedientos vengan a las aguas. Ahora, aquí nos debemos de hacer una pregunta. ¿Quiénes son los sedientos? Acompáñeme a Isaías. Mire, hoy no lo voy a cansar. Isaías 41. Vamos a estar casi solo en Isaías, pero sí vamos a salirnos un poquito de Isaías algunas veces. Isaías 41, para que usted empiece a entender quiénes son los sedientos. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice 17. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está seca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Entonces, ¿quiénes son los sedientos? Los afligidos y los necesitados. Ahora, ¿quiénes son los afligidos y los necesitados? Todo el mundo, pero no se dan cuenta. ¿Usted alguna vez despertó, se vio en el espejo y dijo, wow, a mí me decían que yo era bonita? ¿Pero qué pasó? Le engañaron. Todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Esto cómo se llama? Gracia. No hay precio para esto. Por supuesto, aquí es un idioma poético. Aquí no está hablando, hermano, de aguas naturales, no está hablando de vino natural, de pan natural, de leche natural. No está hablando de eso. Y si usted no quiere ver algo más, vaya ahí conmigo a Isaías, 44. No estoy seguro si es 44.3 o 47.3, pero leamos primero 44.3. Miren lo que dice el 44.3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus sedientos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí Isaías? Ya diciendo esto anteriormente, entiende la audiencia de Isaías que cuando él estaba hablando, todos los sedientos vengan a las aguas, ¿qué entendieron? Que esas aguas era el agua del Espíritu. Aquí es donde podemos nosotros, hermano, entender esto con claridad, con mucha más claridad. Acompáñeme a Juan, y ahora sí lo voy a sacar de su conformidad, de su comodidad, mejor dicho. Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, casi lo mismo, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotará ríos de agua viva. Y entonces Juan aclara, ya sabía Juan que nosotros no entendíamos, y aclara eso en el 39. Pero él decía esto, ¿de quién? Del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, y pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces regresamos a nuestro texto. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que tengan sed, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Y luego pregunta, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? ¿Y su salario en qué? Y su salario en lo que nos sacia. Entonces lo primero que está diciendo el profeta es: vengan a Dios todos los sedientos, en ese versículo 1. En el versículo 2 está diciendo: escúchenlo atentamente.
Escuche, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Ahora, obviamente no está hablando del pan natural, porque el pan natural no sacia totalmente. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y se recuerda que Jesús también dijo, sus padres recibieron el pan que cayó del cielo. Pero yo soy el pan de vida. Aún el pan que cayó del cielo, dado por Dios, era mejor que el pan que hacían los panaderos en tiempo de Moisés y de Israel. Pero Jesús hace esa comparación con el pan de vida. Así que nosotros no podemos comprar ni la leche, ni el vino, ni el pan espiritual, ni el agua que fluye como dentro de su ser como un río de agua viva. Es decir, el agua representa vida, y el vino, la leche y el pan eran tres alimentos que saciaban en aquel entonces a la gente. Eran manjares de la época. Si a usted le dan, por ejemplo, hoy un pan con huevo, es normal para usted. Pero si usted va a la casa de Jonathan, porque lo invita, seguro va a ser un manjar. Algunas veces nos ha invitado a nosotros, por supuesto nos cobra. Nos ha invitado a comer barbecue. Y ha pasado, creo que, no sé si 16 horas, algo así, cocinando esa carne un día antes. Y nosotros llegamos, hermano, y en 20 minutos nos lo acabamos y todavía nos la llevamos para la casa, lo que sobra. Pero el trabajo de 16 horas por una carne son manjares. Así que está utilizando esta analogía el Señor para explicarles que esta comida que no era tan fácil, ahora vengan y háganlo sin dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Y entonces me encanta esto. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Y aquí este pasaje aclara todo lo que estoy diciendo. Y se deleitará su alma en la abundancia. La pregunta, hermano, nos lleva a una reflexión, tanto material como espiritual. Gastamos porque creemos, es una reflexión, que lo que compramos saciará nuestras vidas. ¿Por qué el consumismo ha ido creciendo y ha ido apoderándose de las naciones? ¿Por qué el niño que está viendo televisión todos los días, hermano, con anuncios, por supuesto, con anuncios, porque son los anuncios los que empiezan a bombardear en base a lo que esté pasando, empiezan a bombardear juguetes y el niño empieza, o dulces, y el niño empieza ansioso que quiere comer? Crea esa ansiedad. ¿Por qué? Porque están creando en nuestras vidas, han creado en nuestras vidas esa sensación equivocada de que si podemos comprar, tenemos una satisfacción en el hecho de gastar, pero es una satisfacción como la droga, que dura poco. Y luego cuando se acaba, queremos volver y ir a comprar. El dinero que produce cuando uno tiene bastante. Seguridad. Te abre el banco y dice, wow, te doy gracias, Señor, porque tu soberanía es evidente todos los días en mi vida. Y un día cuando la abra y le cerraron la cuenta, va a decir lo mismo. Lo que estoy tratando de decirles es que hay una sensación equivocada. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En otras palabras, ¿por qué gastan su vida en aquellas cosas que no satisfacen? ¿Por qué trabajan para las cosas eternas? Claro, no me malinterprete, todos tenemos que trabajar, porque quien no trabaja, que no coma. Oídme atentamente. Este verbo infinitivo se podía traducir: oídme persistentemente. Estoy hablando del versículo 2, cuando dice, escucha atentamente. Oídme atentamente. Pero podría traducirse, la idea es oírme persistentemente, persisten, está escuchando mi palabra. Entonces enfatiza la necesidad de escuchar. Enfatiza, hermano, el mensaje que hay que oír. Enfatiza la necesidad de escuchar y enfatiza el mensaje que hay que oír. Porque no cualquier mensaje es el mensaje del Evangelio. ¿Está usted todavía aquí conmigo? ¿Está escuchando? Ese mensaje es el mensaje del libro
de Dios, el mensaje del Evangelio. Hermanos, ustedes cuando yo estoy predicando y cualquiera que está predicando, no se trata de que uno va a bajar del púlpito y diga, hermano, qué bonito el mensaje. Hermano, qué bendición. Usted tiene que estar ahí, escuchando y viendo que lo que estamos diciendo está en el texto y que no nos estamos saliendo del texto. Tiene que tener esa capacidad, ese colmillo, le dirían a uno los padres cuando era niño. A las jovencitas, tenga colmillo, mija. No vaya a ser que ese su pretendiente solo quiera robarle algo. Dios garantiza que si escucha su palabra, tu alma, hermano, se deleitará en él. Escucha, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, escuche esto, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Por eso no está hablando de vino, de leche, de pan, de agua natural, porque eso no sacia el alma, sacia el cuerpo, pero no el alma. Es como los enamorados, ¿verdad? El enamoramiento que hace en la persona. Pensar que es feliz. Y no sé por qué decían como una lombriz, porque ni siquiera sabemos si las lombrices son felices. ¿Se recuerda de eso? ¿O ustedes están demasiado jóvenes? Sí, feliz como una lombriz. Bueno, el punto aquí es que, claro, el enamoramiento no es malo, pero da una sensación de felicidad que no va a perdurar. Porque la felicidad no está en las sensaciones del corazón. Es más, la felicidad se alcanza, y no es el tema, pero se alcanza con un corazón lleno de Dios. Lo está diciendo aquí el verso. Comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma. Ahora, se deleitará vuestra alma en la abundancia. Algunas Biblias correctamente traducen grosura o grasa. Porque para ellos, hermano, comer carne con esa, ¿ha visto eso? Ese pedazo de carne que tiene grosura, ¿es un lomo o qué? No sé. O puyazo, creo que no me recuerdo cuál es el pedazo de carne. Pero eso es lo que menos importa. A la gente no le gusta ahora porque no, es que yo guardo mi dieta, pero eso sí, tiene 10 panes ahí, pero se ha guardado su dieta. El punto es que para ellos eso era un manjar. Acuérdense que ellos no eran una audiencia que comían carne todos los días. Para comer carne había que matar un animal y eso era su producción. Así que no era tan fácil. Así que Dios garantiza todo esto. El hebreo dice que tu alma se deleite en la grosura. Es decir, en esos manjares de la palabra. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Acompáñenme al Salmo 22, por favor, así rápidamente. Veo que voy bien en el tiempo. Salmo 22, 26. ¿Lo tiene ahí, hermano amado? El Salmo 22 dice, los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Un pobre es un sediento. Y la comida que necesita, aquí está hablando de pobres en espíritu. Y nosotros lo vemos de esa manera. Solo hay dos grupos, hermanos, de personas en todos los tiempos. Los que necesitan arrepentirse por medio de la palabra y los que necesitan santificarse por medio de la palabra. Pero para ambos, su comida es la palabra. Los que necesitan arrepentirse por medio de la palabra son aquellos que no han nacido de nuevo. Bueno, todos necesitamos arrepentirnos todos los días. Pero estoy hablando de aquellos que nunca se han arrepentido. Y los que ya somos arrepentidos debemos seguirnos arrepintiendo por medio de la palabra, pero también necesitamos la palabra para santificarnos por medio de la palabra. Ahora esto tú lo sabes, dos grupos, los que necesitan arrepentirse por la predicación del Evangelio y la obra de arrepentimiento, y los que necesitan santificarse por la palabra todos los días. La pregunta es, ¿en qué grupo estás? La respuesta tú la tienes, no yo. Luego,
llegamos al versículo 3, y se lo repito, el versículo 1 habla, hay una invitación imperativa, vengan a Dios todos los sedientos. El versículo 2, hay otra imperativa invitación, escúchenme atentamente. A ti te lo diría, escúchale atentamente, escuchadme atentamente. ¿Y qué hay que escuchar? Lo bueno, la palabra de Dios. Y nuestro verso 3, yo le he subtitulado, vengan a escuchar y obedezcan. Porque de nuevo, como hay 3 imperativos, venid, venid y venid, todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. La gracia de Dios, Dios hace una invitación a esa gracia gloriosa. El versículo 2, de nuevo, el versículo 2 y 3 tiene 3 imperativos. Y el primero es, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no os hacía? Escuchadme, ahí está el primero. Ya no es igual que el venid, sino que ahora escuchadme atentamente. Y comed, claro, este es otro imperativo, pero este es a solo. Y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Y el el versículo 3 tiene 2 imperativos iguales que hacen referencia a escuchar. Y dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. El primero, entonces, inclinad vuestro oído, que es el segundo imperativo de los 3 que aparecen en el versículo 2 y 3. Significa escuchad obedeciendo. O escuchad y obedece. Entonces les voy a dar un ejemplo. Usted abre la Biblia y está leyendo Efesios capítulo 1, emocionado, capítulo 2, que usted era un muerto y ahora está vivo, capítulo 3 y mira toda esa obra que Dios ha hecho. Pero ya el capítulo 4 empiezan las demandas. Empieza a ver a la iglesia, lo que es la iglesia, sus ministros. Y luego llega el capítulo 5 y empiezan las demandas familiares. Y usted llega al capítulo 5. Y dice en el capítulo 5, mujeres, someteos a vuestros maridos. Y usted se entristece como esposa. Y dice, pero ¿cómo hago? Yo voy a arrancar esta página de Efesios. Pero Dios la mandó a escuchar y obedecer. Es Dios, no es su esposo el que se inventó eso. Pero hermano, es que mi esposo... Yo estoy de acuerdo, gracias a Dios por ese pasaje en Samuel de Abigail, porque mi esposo es un insensato como Abigail, como ¿cómo se llamaba? Nabal, pero a la 10ª potencia, hermano. Pero le tengo otro texto que también debe escuchar, pues ya que usted está criticando ese tipo de cosas. Le tengo otro texto, estoy abriendo paréntesis para las hermanas que ya no aguantan. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, es decir, inconversos, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ojo. El testimonio de ellas, no es que usted lo va a salvar. Al observar, escuche, ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sean el externo, peinados, ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Sabe qué está diciendo? No está diciendo que usted no se arregle, hermana, por favor. Está diciendo que las mujeres deben ganarse a sus esposos inconversos, no con la belleza física, sino con la belleza interna de un corazón transformado. Dejamos eso ahí, que nos sirvió solo como una ilustración que necesitamos escuchar esto, la palabra de Dios. Pero necesitamos oírla y obedecerla. Porque aquí inclina tu oído es un imperativo que significa escucha y obedece.
Dios está llamando a los necesitados. La segunda parte del texto dice, venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Aquí está el tercer imperativo. Y ese tercer imperativo que dice, pareciera que hiciera lo mismo, está relacionado también con ese verbo escuchar. Y aquí debe entenderse como escuchar ahora mismo. El primero es escuchar persistentemente, constantemente. El segundo es escuchen y obedecen. Y el tercero es escuchen ahora. ¿Cuándo? Ahora. El sábado escuchamos, ayer fue sábado, escuchamos en la conferencia que hubo aquí en Contexay a un hermano, Ricardí. Hermosa la palabra. 6 puntos en 2 versículos. Y yo tengo 4 en 3, imagínense. ¿Cuántos en 10 hay? Entonces, ¿qué había que hacer después de ese mensaje? Salir de ahí, escuchar en ese momento e ir a orar y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Esto aclara, hermano, la siguiente oración. Escuchad, desde lo leo el texto, venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. El escuchar la palabra de Dios te vivifica, te da vida. Esto es importante, acompáñenme, es una vida abundante. Acompáñenme a Juan capítulo 10, por favor, Juan capítulo 10. 10:10, usted se lo sabe de memoria, 10 al 11 se lo leo yo, dice, el ladrón no solo viene para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que la vida abundante que nosotros tenemos, la tenemos porque Él dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa vida abundante. El Salmo 119:25. Es importante que lo lea conmigo, hermano. ¿Se recuerda lo que dijimos que significaba el último escuchar? Escuchar ahora. Salmo 119:25. ¿Lo tiene ahí? Mira lo que dice. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame, ¿cómo? Conforme tu palabra. Hermanitas amadas, hermanitos queridos y amados, muy apreciados. Cuando usted tiene hambre, ¿qué le dice a su esposa? Mi amor, hace unos taquitos ahí con chile. Y la esposa agarra los huevos, empieza a cocinar y saciado, ¿verdad? Pero eso es bueno. Ahora, aquí está hablando de algo diferente. ¿Cuándo abre usted la palabra? ¿La lee en su casa? Ya con la cara, algunos me dijeron, y qué bueno. Me dijeron, no, hermano. Otros hicieron así, después, bueno, vieron que estaban, movieron la cabeza. Pero ¿cómo se alcanza esa vida abundante? ¿Cómo? Escuchando la palabra y obedeciéndola. Escuchando en esos 3 verbos imperativos, escuchando la palabra persistentemente. Escuchando la palabra y obedeciéndola. Y escuchándola ahora. Así que de esa manera, recuerde que miles de esclavos escucharon. Váyanse para México. Vámonos para México porque ahí vamos a ser libres. ¿Escucharon todos? No. La minoría escuchó. Fueron cientos de miles los que se fueron. Eran muchos esclavos. Y cuando le leí el texto en la historia en 1945, todavía había un hombre de 95 años que vivía en México y que hasta el apellido se había cambiado y que era Garza para que no lo persiguieran. Así que, y luego llegamos a este texto que estamos hablando. Mi amado, te pregunto, ¿tú escuchas? Y luego obedeces a la demanda de Dios. Porque nuestra proposición es que Dios, o que Isaías, o Dios a través de Isaías, nos enseña 4 verdades que te demandan a ti y a mí proclamar esa palabra.
Así que tenemos que obedecer. Por favor, que no se te pierda, que estoy explicando el texto, pero la demanda es que Dios está anunciando su gracia. Y esto es importante entenderlo. Dios está anunciando aquí su gracia. Pero no solo su gracia. También está proclamando arrepentimiento, porque en el versículo, como sé que no te voy a predicar en los demás versículos 6 y 7, dice: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuelva al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Qué está hablando en el versículo 6 y 7? Está hablando, el 6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que está cerca. Es un llamado al arrepentimiento. Así que lo primero que vemos es una invitación imperativa a la gracia. Lo segundo que vemos es una demanda de arrepentimiento. Lo tercero que vemos es un mandato, hermano amado. En el versículo 8, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus caminos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciendo producir y germinar, y dando semilla al sembrador y pan al que come. Aquí viene la explicación. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así que Dios está mandando a que tú estés controlado por la palabra. Y por último, una promesa para Israel de una restauración plena. Y por supuesto, para nosotros. Pero eso solo es para que tú no te pierdas en esto. Dios está predicando, está hablando. El versículo 3 puntualmente dice: inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán. Eso yo lo expliqué, vivirá su alma. Pero la segunda parte dice: y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces aquí lo que vemos es eso. Dios ha hecho un pacto. Bueno, en el momento con ellos solo era la promesa a Abraham, la promesa a David de un pacto eterno. Ezequiel habla de este pacto. Pero nosotros conocemos ahora ese pacto eterno. Es un pacto de una vida eterna, tanto para Israel como para todos los salvos que son la iglesia del Señor Jesucristo. Haré con vosotros un pacto eterno. Este pacto eterno define la clase de vida que en el versículo 3 lo ha dicho anteriormente. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. ¿Qué tipo de vida? Aquí lo dice: haré con ustedes un pacto eterno. ¿Eso es una vida eterna? ¿Y qué es la vida eterna? Tener comunión con Dios. Vaya conmigo a Juan 17. Usted conoce este versículo muy bien. O sea, ahorita ya sabe qué escena es la que le voy a leer cuando Jesús está orando. 17:1 dice: y estas cosas habló Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: escuche esto, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. ¿Pero qué es la vida eterna? Lea conmigo el 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocerlo. ¿En qué sentido? Íntimamente. ¿Y para ello qué se necesita? Santidad y obediencia. Por ejemplo, si yo le preguntara aquí, Anabela, ¿usted conoce a la hermana Leti? Sí, yo la conozco. Bueno, la conoce, pero no íntimamente. ¿Quién conoce íntimamente a la hermana Leti? ¿Sus hijos? ¿Su esposa? ¿Su esposo, perdón? ¿Su mamá? ¿Sus hermanas? Pero ¿quién conoce? ¿Quién conoce a Dios?
Los que tienen vida eterna. ¿Y qué significa eso? Significa una vida santa, porque Dios no tiene relación íntima con los impuros. Haré con vosotros un pacto eterno. Define esa frase. Escuche y verá tu alma. Por tanto, la vida que Dios ofrece es una vida eterna. Este pacto eterno, hermano, no hay condiciones. Es un pacto incondicional, porque es una obra de gracia. Nadie puede buscar a Dios, nadie puede regresar a Dios, nadie puede salvarse a sí mismo. El hombre está incapacitado, por eso dice todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué? Porque todos están en quiebra. Y el 2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente. Y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí y escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Hay una referencia de su promesa a David. Y esto es importante. Y no tengo el tiempo para hablarse sobre ese pacto eterno, pero usted lo conoce. Y esto señala a Cristo, hermano. ¿Por qué señala a Cristo? ¿Por qué digo que señala a Cristo? Porque es el cumplimiento de la promesa. Porque la gracia para nosotros es totalmente gratuita. Pero ¿por qué señala a Cristo? Por los siguientes 2 versículos, que son, hermanos, hermosos. Si uno se quedara hasta aquí diría, bueno, entonces es David el personaje central en esto. Pero no, lea el 4. Lo es un pronombre que se está refiriendo a David o a alguien de su descendencia. Pero David no puede ser, por lo que va a decir. Lo he puesto por testigo a los pueblos. ¿Y David es testigo de los pueblos? No. Por guía y jefe de las naciones. ¿David va a ser guía y jefe de las naciones? No. Tú llamarás a una nación que no conocías. Y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. ¿A quién glorificó el Dios Santo de Israel? A Jesucristo. Llamarás a una nación que no te conocía, los gentiles, y te conocerán. Así que ese pacto eterno está parado sobre la gracia. Y esa gracia tiene un precio para Dios, y fue su Hijo. Pero ¿cómo asegura, hermano Víctor, que lo que usted está diciendo aquí es verdad? Porque ya lo dijo Pablo. Acompáñeme a Hechos capítulo 13. Ya no tenemos necesidad ni siquiera de pelearnos con nadie, no, que está diciendo herejías. Pero si Pablo lo dijo, si no me equivoco, fue Pablo. Porque si fue Pedro no le vamos a creer. Hechos capítulo 13, versículo 34. Mira lo que dice el 32. ¿Lo tienen todos? Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que los resucitó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. Todo este párrafo está hablando Pablo de Cristo. Así que este pasaje que estamos hablando está hablando de Cristo. Y esto es fundamental, señala a Cristo. Pablo conectó la resurrección de Cristo, hermano, con esta promesa de Isaías, que estamos viendo el versículo 4, puesto que fue un acontecimiento esencial en el cumplimiento de la promesa. Dios no está hablando de David. No es tan importante David como Cristo. Por lo tanto, por lo que dice el versículo 4, ve aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Y aquí llamarás a una nación que no conocías, y una nación que te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te glorificará.
El he aquí, hermano, ese he aquí inicia, y perdón que hable de gramática, inicia una cláusula que señala esta figura davídica llevará a cabo el plan descrito en el versículo. De hecho, el he aquí se podía traducir, miren esto, o pausa, pongan atención. Por eso le hago referencia a esto. Y entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que David no va a ser príncipe y comandante de todas las naciones. Va a ser gobernante de Israel, pero no príncipe. Y Pablo conecta esto. Así que, Dios, ¿a qué te llama? A que salgas de ese lugar y proclames su palabra. Debes hacerlo. Mira, hermano, en este texto hay 4 demandas divinas que todo creyente debe proclamar el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios aquí podíamos solo como recordarlo. Es una invitación a la gracia de Dios. Es una demanda a escuchar la palabra, pero para que escuchen, alguien la tiene que predicar. Y la demanda es que tú la proclames. Que proclames la gracia de Dios. Que proclames a la gente que escuche, buscar el lugar apropiado para que escuche correctamente la palabra. Y no tocar una puerta y la persona casi cerrada con la puerta, sino que propiciar con un conocido o un amigo o una amiga, sentarse a platicar para que escuche la palabra del Señor. Y el mandato es, lo dice el versículo del 8 al 11, el mandato lo vemos en esta, porque como el 6, el 10 con la analogía, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega hasta que llega a la tierra, haciéndola producir. Está dando el ejemplo de lo que hace la lluvia para comparar lo que hace la palabra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Entonces es un mandato a nosotros, ¿para qué? Para que proclamemos la palabra y nada más que la palabra. Si estás callado, hermano, si estamos callados, estamos en desobediencia. Si estamos callados, estamos en pecado. Si usted mañana encuentra una gasolinera que están vendiendo el galón de gasolina a 1.50, ¿qué va a hacer? Si no nos avisa, hay que apedrearlo. Y por último, la promesa, que con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo, y delante de ustedes y todos los árboles, delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino que será el ciprés, y en lugar de la ortiga que será el mirto. Está quitando la maldición de la tierra. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Esto solo es para afirmar que sobre la tierra habrá un Israel en tierra de Israel, un Israel nacional, que será una insignia de Dios, de algo que prometió en tiempos de Abraham. Así que cuando Dios habla, se cumple. Y cuando se predica la palabra y la gente la rechaza, ¿se está cumpliendo o no está cumpliendo la palabra? Sí, porque Él la envía con un propósito. Y muchas veces cuando llueve, en vez de que germine la semilla, es tanta la lluvia que la ahoga y se pudre. Pero eso también es obra de Dios. Cuando se endureció el corazón de Faraón, era obra de Dios. Y cuando se ablandó el corazón de Nicodemo, era obra de Dios. Y cuando Pablo estaba predicando y lo apedrearon, era obra de Dios. Pero nosotros pensamos que la obra de Dios es que se convierta un montón de gente, y también es obra de Dios. Y que cuando la gente se va de la iglesia o no se convierte, algo malo está pasando. Sí, algo malo está pasando, pero dentro de ellos. Cuando usted le evangeliza a un inconverso, algo malo está pasando en esa persona. Pero también no es que esa persona sea mala, porque todos somos malos.
sino que también Dios está obrando. Y algo va a pasar. Y esperamos que lo que pase es que esa persona se arrepienta. Sí, hermano, si a los casados, y cierro mi Biblia para que usted sepa que voy a terminar, pero me sé los puntos de memoria. Si a los casados tienen la terrible debilidad de decir, divorciémonos pues. ¿Cómo no va a querer la gente divorciarse de un Dios que no conoce? Es esa pecaminosidad que existe en nosotros y que debemos de cuidar que no nos controle. Así que, iglesia, nuestra tarea, ¿cuál es? Obedecer a Dios y proclamar ese evangelio. Oremos.